Estamos estudiando la carta de Pablo a los hermanos de Colosa. El resumen de esta carta, de esta epístola, el mensaje central, lo que Pablo quería decirle a la iglesia de Colosas, lo encontramos en el capítulo 2, el versículo número 10. El capítulo 2, versículo 10, ese es el tema central, el propósito central, lo que Pablo quería que los creyentes sepan de la iglesia de Colosa. Y Pablo le dice a los creyentes en Colosa: vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vosotros estáis completos en él. ¿Se ha dado cuenta, o tal vez le ha pasado, mi hermano, en su vida, que alguna vez usted ha estado de esta manera? ¿Y dónde puse mis lentes? ¿Y dónde están mis lentes? Y cuando se da cuenta que usted ya lo tenía puesto en su cabeza. ¿Pasa o no pasa? Sucede. Y eso mismo le estaba sucediendo a los hermanos de la iglesia de Colosas. Lo mismo le estaba sucediendo a los hermanos de Colosas. Habían entrado personas dentro de la iglesia de Colosas y le dijeron: ¿saben qué? Es verdad, tienen que creer en Cristo Jesús como su Salvador, pero es necesario hacer algo más. Tú tienes que guardar los días, tú tienes que evitar comer esto, tú tienes que vigilar ciertos tiempos, tienes que añadir algo más a esa fe en Cristo Jesús. Pero Pablo, corrigiendo esa mala enseñanza, escribe esta carta a los hermanos de Colosa y le dice: hermanos, ustedes lo tienen todo en Cristo. Todo lo que ustedes necesitan ya lo tienen en Cristo. Están completos en Cristo. No le hace falta más nada. Y es eso, mi hermano, lo que estamos viendo a través de esta carta a Colosas, a los hermanos de Colosas. El capítulo 1 nos habló de lo que nosotros estamos llamados a ser. Lo que cada creyente tiene que ser. Por eso los versículos número 17, 18 y 19... Desde el versículo 15 nosotros vimos que nosotros estamos llamados a tener o ser personas de convicción en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Y ese pasaje nos mostró que Cristo Jesús es superior, que Cristo Jesús tiene la primacía sobre todas las cosas. Y vimos algunos detalles interesantes con respecto, mi hermano, a este tema. Y en esta mañana nosotros vamos a ver, mi hermano, que nosotros estamos llamados a ser reconciliados con Dios. Y vamos a ver a través de quién y cómo. La palabra de Dios nos habla de la reconciliación con Dios. La palabra de Dios aquí nos va a presentar que Cristo es superior, o Cristo tiene la supremacía, es lo máximo. Y vamos a ver por los siguientes detalles. Ya los versículos anteriores nos lo presentaron. Pablo demostró la supremacía de Cristo, que Cristo es superior por algunos aspectos que vimos en los versículos anteriores. Cristo es supremo, Cristo es superior porque Él es la deidad. De acuerdo a su deidad, Él es Dios, Cristo Jesús es Dios. Y no podemos absolutamente negar o contradecir lo que las Escrituras nos muestran en este pasaje. Cristo Jesús es Dios. En segundo lugar, en ese mismo pasaje, versículo 16, vimos que Cristo Jesús es superior porque Él es el creador, sustentador, dueño absoluto de todo lo que existe. Él creó todas las cosas por Él, para Él y por medio de Él. Todo, absolutamente todo, le pertenece a Él. Y en tercer lugar, Cristo es superior por ser el único instrumento reconciliador que existe entre Dios y toda la creación. Cristo Jesús es el único medio reconciliador entre Dios y toda su creación. No hay ningún otro medio. No hay otra manera en que el ser humano que ha pecado contra Dios pueda ser reconciliado con Dios, sino únicamente a través de la persona de Cristo Jesús. Y la palabra de Dios lo dejó muy claro y lo deja
muy claro en el versículo número 20, cuando dice, y por medio de Él, está hablando de Cristo Jesús, por medio de Cristo Jesús, reconciliar consigo todas las cosas, así de las que están en la tierra, en los cielos, haciendo la paz mediante su sangre o la sangre de su cruz. Cristo Jesús es superior, tiene la preeminencia sobre todo, porque Él es Dios, porque Él es el Creador y porque es el único medio para ser reconciliado con Dios. Ahora, en esta porción que vamos a estudiar en esta mañana, el apóstol Pablo nos conduce a ver que en Cristo nosotros los seres humanos podemos ser restaurados en una relación con Dios. Y esa se perdió en el jardín del Edén a causa de la desobediencia de un hombre, Adán. Adán desobedeció a Dios y esa comunión, esa amistad, esa cercanía que el hombre tenía con Dios se fracturó. El hombre se alejó de Dios y únicamente a través de Cristo Jesús, el ser humano hoy en día puede volver a esa reconciliación con Dios, a ser amigo de Dios. El mensaje específico, mi hermano, lo vamos a tratar en el versículo 23 al versículo número 21, al versículo 23. Y aquí nos va a mostrar, mi hermano, que los creyentes estamos completos en Cristo, porque hemos sido completamente reconciliados con Dios por medio de su persona. Es decir, por medio de Cristo Jesús. Hay 4 puntos que el apóstol Pablo toca en estos versículos. Versículo 21, versículo 22 y versículo número 23. En cuanto a nuestra reconciliación con Dios. Vamos a ver, mi hermano, 2 puntos de esos 4 puntos que encontramos en estos 2 versículos. ¿Ya? Solamente 2 puntos. No voy a avanzar a los 4. 4 puntos hay aquí. Vamos a ver 2. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra la reconciliación del hombre con Dios en los versículos a continuación. La pregunta, mi hermano, sería allí, ¿necesita el hombre ser reconciliado con Dios? ¿Todos los hombres necesitan ser reconciliados con Dios? ¿O algunos no? No necesitan reconciliarse con Dios porque ya están reconciliados. ¿Todos los hombres necesitan reconciliarse con Dios? Sí, todos los hombres necesitan reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Porque el versículo número 20, usted puede notar, mi hermano, versículo número 21, usted puede notar allí que hay una necesidad de reconciliación con Dios. En el versículo número 21, usted puede notar que hay una necesidad de reconciliación con Dios. ¿Qué dice el versículo número 21? Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en cuanto a vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Note allí, mi hermano, que el apóstol Pablo dice, y a vosotros. Ese pronombre personal, plural, vosotros, se dirige a personas, a seres humanos. El hombre necesita ser reconciliado con Dios, no los animales. El hombre necesita ser reconciliado con Dios. Pablo le está diciendo a los hermanos colosenses, ustedes necesitan ser reconciliados con Dios. Y enseguida le va a decir, ustedes ya han sido reconciliados con Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué como seres humanos necesitamos ser reconciliados? Y vamos a ver esto por qué. A la luz de la palabra de Dios, mi hermano, podemos notar allí que el ser humano necesita ser reconciliado con Dios por una primera razón.
debido a nuestra posición. Debido a nuestra posición. Debido a nuestra condición. Todo ser humano, dice la palabra de Dios, éramos extraños a Dios. Éramos extraños a Dios. Y esa palabra allí, extraño, mi hermano, habla de distanciamiento. No hay cercanía del hombre natural con Dios. El hombre necesita ser reconciliado con Dios, porque es un extraño. Es contrario a la naturaleza de Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. Éramos extraños. Por eso el hombre necesita ser reconciliado con Dios por su posición. Vive alejado de Dios. Y Efesios capítulo número 2, vaya por favor Efesios capítulo número 2, el versículo número 12, dice así: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición natural del ser humano, extraño. Sin Dios, sin esperanza en este mundo. Y no hay nada, mi hermano, que nosotros podamos hacer para reconciliarnos con Dios. En el Antiguo Testamento, para reconciliarse con Dios, el hombre agarraba un cordero y lo ponía encima de un altar de piedra. El cordero moría en lugar del pecador. En el tiempo de la Inquisición, las indulgencias eran la que cubrían al pecador. Tú tenías que pagar algo para que tus pecados sean considerados borrados. Pero hoy en día también la situación sigue. El ser humano sigue pensando que puede reconciliarse con Dios, comportándose bien, que puede considerarse con Dios tal vez dando una suma fuerte de dinero a los necesitados, o que puede reconciliarse con Dios ofrendando a una buena causa. Pero no podemos, mi hermano, reconciliarnos con Dios nosotros mismos. El ser humano no puede reconciliarse con Dios. El ser humano es extraño a Dios por su posición, pero también por su condición. El ser humano es pecador. Y vamos a ver, mi hermano, que no solamente necesita ser reconciliado por su posición, sino que necesita ser reconciliado debido a su actitud. La actitud de cada ser humano, ¿cómo es? Versículo número 21. Dice, la actitud de todo ser humano, enemigo de Dios. El ser humano necesita reconciliarse con Dios a causa de su actitud ante Dios. El ser humano es enemigo de Dios. No, yo soy una buena persona, usted está equivocado, pastor. ¿Sabe? La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Si no tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros somos enemigos de Dios. Hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Y Romanos capítulo número 1, versículo número 30, mírelo allí. Romanos capítulo 1, versículo número 30 dice: murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. La palabra de Dios me dice que mi actitud natural ante Dios es aborrecedor de Dios. Mientras más lejos me lo pongan a Dios, mucho mejor para mí. Mientras me quiten del mapa a ese Dios a quien tengo que dar cuenta, mejor. No me hablen de Dios. Por eso se lo conoce a Steve Hawking como el papa del ateísmo. ¿Conoce usted a
¿Ha escuchado de Steve Hawking? El papa del ateísmo. Él decía, no existe Dios, vive tu vida, haz lo que quieras. Y eso al ser humano le gusta. Porque la actitud del ser humano es de enemigo de Dios, aborrecedor de Dios. No quiere a Dios. Y mientras me los borren del mapa, mucho mejor. Mientras me borren rastro de Dios en mi vida, por eso mejor disfrázate de perro, disfrázate de gato, de lo que tú quieras. Pero bórrame a Dios del mapa. Porque la actitud del ser humano es enemigo de Dios. No quiero a Dios. Aborrezco a Dios. Detesto a Dios y no quiero rendir cuenta a nadie que esté por encima mío. El hombre tiene la necesidad de reconciliación por su posición, por su actitud, pero también usted puede verlo allí en el versículo número 21. ¿Cuál es la otra situación? ¿Debido a qué? Debido a su práctica. Debido a su práctica, no solamente es un extraño a Dios, no solamente es un enemigo a Dios, sino que hace malas obras. El ser humano hace malas obras. El ser humano no es una buena persona. El ser humano no es alguien que hace lo bueno. El ser humano hace cosas malas. Y no solamente en sus obras, sino también en lo que piensa. Por eso dice, enemigos de Dios en vuestra mente. Yo no puedo conocer la mente de usted. Usted no puede conocer la mente del que está a su lado. Pero si somos honestos, pensamos cosas malas. Y luego hacemos cosas malas. La Biblia en Romanos capítulo número 3, versículo número 12, dice lo siguiente, Romanos 3, 12. En cuanto a nuestra práctica, necesitamos ser reconciliados debido a nuestra práctica. Porque Romanos 3, 12 dice lo siguiente, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Lo notó? Pero a veces nosotros los seres humanos, como no queremos a Dios y lo queremos lo más lejos posible de nosotros, decimos, no, yo soy una buena persona. Porque no he matado, no he robado, no he hecho nada malo a otros. Pero Dios dice que no hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. Salmos capítulo número 14, el versículo número 1 al versículo número 3. Salmos 14, versículo número 1 al versículo número 3. Usted puede notar que también en el Antiguo Testamento encontramos qué Dios dice acerca de nosotros. Salmos 14, 1 al 3 dice lo siguiente. Dice, ¿quién? El necio. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. El necio en su corazón dice, no hay Dios. Entonces Steve Hawking es un gran sabio, ¿verdad? El necio en su corazón dice, no hay Dios. Porque se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. El resultado es, todos se desviaron. A unas se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y cuando pretendemos, mi hermano, nosotros ser buenos delante de Dios y hacer cosas buenas para agradar a Dios y ser reconciliados o
nuevamente amigos de Dios, no podemos hacerlo porque la palabra de Dios dice lo siguiente. Proverbios capítulo número 21, versículo número 27. Proverbios 21, versículo 27, dice, el sacrificio de los impíos es abominación. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? El ser humano dice, yo soy bueno, y pretende hacer cosas buenas para él poder hacer amistad nuevamente con Dios. Pero la palabra de Dios dice que el sacrificio, el esfuerzo, el querer hacer algo bueno por parte de los impíos, eso es abominación. Es abominación porque es extraño a Dios, es enemigo de Dios y hace cosas malas. Por más que haga una buena, toda esta carga, toda esta culpa, toda esta sentencia o deber por responder por su posición, por su actitud y su práctica, delante de Dios son culpables. Isaías 64:6. Mire este otro pasaje. Este otro pasaje también continúa mostrando que necesitamos ser reconciliados con Dios, porque aunque pensemos que somos buenas personas, la Biblia dice en Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Tomó en cuenta palabras que se repiten allí? Todos nosotros, todas nuestras justicias y todos nosotros. No hace excepción de ninguna sola persona. Todos necesitamos ser reconciliados con Dios. Porque nuestra posición delante de Dios, sin Cristo, es de extraños. Nuestra actitud delante de Dios es de enemigos cuando no tenemos a Cristo. Y nuestra práctica sin Cristo es continuamente hacer lo malo, rechazar a Dios. Pero el Evangelio, mi hermano, no nos deja aquí. El Evangelio no nos dice, mira, eres una persona que estás ajena a Dios, extraña a Dios, eres una persona con mala actitud ante Dios y eres una persona con prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Sino que enseguida la palabra de Dios, volvamos a Colosenses, nos va a dar esperanza. Nos va a dar esperanza. Versículo número 21 y versículo número 22. Usted va a notar, mi hermano, que nos dice lo que somos, pero enseguida nos va a mostrar el camino. Por dónde tenemos que ir, hacia dónde tenemos que conducirnos. Versículo número 21, nuevamente leemos y dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. ¿Qué hacen estos versículos? Mostró nuestra necesidad primeramente, ahora nos va a mostrar el medio de reconciliación. ¿De qué manera el ser humano puede reconciliarse con Dios? Y la palabra de Dios allí nos va a decir que Dios nos ha reconciliado. No es que nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Dios nos ha reconciliado. Nosotros somos los receptores de la reconciliación. No somos los creadores de reconciliación. La hemos recibido. Nos ha reconciliado. Veamos cómo. La reconciliación
nunca fue y nunca podrá ser lograda por el hombre. No importa cuánto se esfuerce éste. La reconciliación, mi hermano, nunca puede ni nunca podrá ser lograda por el hombre, no importa cuánto nos esforcemos. El hombre no puede ser amigo de Dios por más que se esfuerce, por más que se sacrifique, por más que haga lo que haga. No puede. Y le voy a presentar 3 razones por qué no. Número 1, no puede, mi hermano, ser reconciliado ni podrá por sus esfuerzos humanos a causa del pecado en el corazón. Todo lo que el hombre hace en su estado natural es aborrecible a Dios. Todo lo que el hombre hace en su estado natural es aborrecible a Dios. Leímos Isaías 64:6, donde decía, si bien todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, lo más bueno que tú pienses que puedes hacer cuando no tienes a Cristo, pero buscas reconciliación con Dios a través de cosas o obras, esa justicia, dice la Biblia, es como un trapo de inmundicia. Por eso no podemos reconciliarnos con Dios a través de nuestro propio esfuerzo. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ahí en los inicios, ellos, ¿qué fue lo que hicieron para reconciliarse con Dios? Buscaron hoja de higuera. A través de ello cubrir su pecado, cubrir su vergüenza y acercarse a Dios como que nada había pasado. Y eso, ¿sabe qué se llama? Religión. Agarro esas hojas y yo quiero presentarme a Dios limpio, sin culpa, sin vergüenza, pero cubierto con hojas de higuera. El hombre quiere, mi hermano, el hombre trata de acercarse a Dios, pero el pecado está en su corazón. Por eso, mi hermano, solo hay 2 religiones en el mundo. Santiago dice la religión sin mácula. Y cuando habla de la religión sin mácula, está hablando de la religión, y religión significa relación, religar nuevamente. Y Dios ha dispuesto una manera, una religión, una manera de relación con Él. Y es únicamente a través de su Hijo Jesús. La otra religión, mi hermano, es la religión del diablo. No hay más. O aceptas la que Dios ha provisto para que te reconcilies con Él, o buscas todo tipo de religión que el diablo te provee para por tu mismo esfuerzo, tu misma forma, tu mismo actuar, hagas algo para querer alcanzar la reconciliación con Dios. No hay muchas religiones en el mundo, solamente hay 2, la de Dios y la del diablo. No hay más. Dios proveyó una manera de reconciliarnos con Él, y la palabra de Dios en el versículo 21 dice, ahora os ha reconciliado. Los creyentes de la iglesia de Colosa fueron reconciliados a través de aquel que es el primogénito. Fueron reconciliados a través de aquel que es el creador. Pero también fueron reconciliados por medio de aquel que reconcilia toda su creación. No necesitaban otro medio. No necesitaban hacer otras cosas. No necesitaban otras prácticas, porque ya estaban completos en Cristo Jesús. El ser humano no puede reconciliarse con Dios, mi hermano, a causa de que su pecado está en el corazón. Y todo lo que haga, mi hermano, es aborrecible delante de Dios. Una segunda causa por la cual no podemos reconciliarnos con Dios. Porque la principal causa, o la causa principal, la raíz de la enemistad del hombre con Dios y lo extraño que es a Dios, es que el pecado mora en el corazón del hombre. Y no hay absolutamente nada que el hombre pueda hacer por sí mismo que anule su pecado o salde la culpa de su pecado delante de Dios. No hay nada, mi hermano. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo número 22. Si usted en algún lugar había escuchado
o ha escuchado de que usted puede volver a ser amigo de Dios a través de algo o a través de una obra o de alguna acción buena que usted haga o a través quizás de pasar cierto tiempo allí en un lugar caliente y luego va a salir. Mire lo que dice la Biblia en Jeremías capítulo 2, versículo 22. El problema, mi hermano, es que el pecado está en el corazón del hombre. Y no hay esfuerzo, no hay sacrificio, no hay obra que podamos hacer para quitarlo. Versículo 22 dice, Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, con deja, con ciclón, con cloro, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí. ¿Quién lo dijo? Dios. No hay manera en que el ser humano se reconcilie con Dios a través de sus medios. Por más que use, mi hermano, detergente, cloro y lo que sea allí, el pecado o la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Pero mire qué gloriosa esperanza. Y cantábamos al inicio, ¿verdad? Glorioso intercambio. El justo y bueno tomando nuestro lugar en la cruz. El hombre, el ser humano, usted y yo, podemos ser reconciliados con Dios, mis hermanos, porque ya Dios estableció el medio. Por lo tanto, cuando el hombre intenta restaurar su relación con Dios de otra manera, a como Dios ha establecido, termina siendo un rebelde. Cuando el ser humano intenta reconciliarse con Dios de una manera diferente a la que Dios ha establecido, termina siendo rebelde a Dios. Termina, mi hermano, rebelándose contra Dios. Mírelo en Romanos capítulo 10, versículo número 1 al versículo número 3. Romanos capítulo número 10, versículo número 1 al versículo número 3. Dios ha provisto el medio de reconciliación. Y si tratamos de reconciliarnos con Él de una manera diferente a como Dios lo estableció, terminamos siendo rebeldes contra Dios. Romanos 10, 1 al 3. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Y no sujetarse a la justicia de Dios es rebeldía. El ser humano, mi hermano, quiere reconciliarse con Dios de acuerdo a lo que él piensa que es lo correcto. Por eso dice allí, doy testimonio de que tienen celo de Dios, quieren buscar a Dios, pero no conforme a ciencia. Y luego, no conforme a la justicia de Dios, sino a la justicia propia. Y haciendo a un lado lo que Dios ha establecido, el ser humano es rebelde contra Dios si buscamos otra manera de reconciliación. Hay sistemas de reconciliación con Dios en el mundo que te dicen tú tienes que hacer esto primeramente, luego tienes que hacer esto otro en segundo lugar, luego tienes que hacer esta otra cosa y luego esta otra cosa. Pero Dios ha establecido su justicia para reconciliarnos a nosotros con Él. Y es a través de Cristo Jesús. Volvamos a Colosenses, capítulo número 1, versículo número 22. Usted puede notar, mi hermano, allí en la palabra de Dios,
Colosenses capítulo 1, versículos número 21 y 22. Usted puede notar allí, mi hermano, que Dios ya estableció el medio de reconciliación. Y ese medio de reconciliación es Cristo. Ese medio de reconciliación es Cristo, a través de su muerte en la cruz del Calvario. Por eso el versículo 21 al final dice, os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El hombre puede ser reconciliado con Dios. Tú puedes ser amigo de Dios. Hoy hay un medio, Cristo Jesús. No tienes que inventarte una manera de acercarte a Dios, porque Dios ya te la proveyó. Ya Dios nos las concedió. Concluimos, mi hermano, como hermanos en Cristo, pero también amigos. Nuestra aceptación delante de Dios depende de Cristo. Para ser aceptados delante de Dios depende de Cristo. Porque Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quieres tener una aceptación delante de Dios? Depende de Cristo. No depende de cuánto tú das. No depende de lo que tú estás haciendo para ganarte la salvación. No depende de cómo tú estás actuando diariamente o cómo te consideras. Depende de Cristo. ¿Aceptas a Cristo? Tienes el derecho de ser llamado hijo de Dios. Tienes el derecho de tener esa relación con Dios. Ahora, si has sido reconciliado con Dios, tú has sido llamado al ministerio de la reconciliación. Si tú ya tienes esa aceptación, esa reconciliación con Dios, ahora tú estás llamado, has sido llamado a la reconciliación. Tienes ese llamado de reconciliación. Y 2 Corintios capítulo 5, 17 al 21 nos va a decir que Dios ha puesto en nosotros el mensaje, ha puesto en nosotros el ministerio y nos ha dicho a nosotros que somos embajadores en nombre de Cristo para que otros se reconcilien con Dios. Y hay una última invitación, mi hermano, especialmente a nuestros amigos. Dios te extiende hoy una invitación a que te reconcilies con Él, aceptando a Cristo como tu Salvador. No puedes tener relación con Dios a través de tus propias obras. No puedes tener relación con Dios o ser aceptado por Dios si no tienes a Cristo Jesús. Si lo aceptas a Él, tienes el derecho de ser llamado su hijo y tienes la esperanza gloriosa que Dios ha preparado para todos los que le aman y para todos los que le reciben. Amigo, es una invitación de Dios. Él quiere que tú seas reconciliado con Él. La decisión es tuya. Te invito, acepta a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Y ya eres reconciliado con Él si le recibes. Oramos. Padre Dios, en esta mañana, Señor, hemos abierto tu palabra y hemos visto, Señor, que tú has hecho la obra de reconciliación del ser humano contigo. El ser humano necesita reconciliación porque es extraño ante ti, está alejado de ti. Pero también, Padre, el ser humano es enemigo de ti y el ser humano hace malas obras.
Señor, gracias porque tu palabra nos muestra que tú has provisto el medio de reconciliación. Porque no hay manera en que el hombre pueda pagar por su pecado. No hay manera en que el hombre pueda quitar su pecado. Porque la culpa de su pecado permanece. Tú dijiste que es así. Pero Señor, gracias porque nos enviaste a Cristo Jesús. Él es el único, perfecto, santo y sin pecado, que puede reconciliar al hombre con Dios y dar el derecho, la potestad de ser que nos llamemos tus hijos. Padre, cada persona que ha sido reconciliada contigo ha sido llamado al ministerio de la reconciliación. A llevar este mensaje, Señor, que es posible reconciliarnos contigo a través de la persona, sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Padre, guíanos a llevar ese mensaje. Y oro por mis amigos, a quienes tú estás invitando a reconciliarse contigo a través de la fe en tu Hijo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.